Efectivamente, muchas gracias, señora presidenta. La pregunta de la senadora está vinculada a otras preguntas que se le han formulado a otros intervinientes. Este proyecto que viene de diputados responde a lo que son la mayoría de las legislaciones en el mundo. O sea, hay un periodo en el cual se atiende a la autonomía de la mujer. ¿Y por qué se atiende a la autonomía? Se atiende a esa autonomía en un periodo en el que el feto no ha tenido tanto desarrollo y esa autonomía lo que quiere decir es que nadie puede ser un instrumento de otro. Es decir, la Corte Interamericana define la autonomía de las personas en el mismo sentido que lo hacía Kant, en el mismo sentido que lo hizo un gran eticista de la política argentina que fue el doctor Carlos Nino. Es decir, autonomía es sinónimo de libertad. Entonces, esa libertad prevalece en la mujer hasta los 14 días, hasta las 14 semanas. Después de las 14 semanas viene el sistema de causales. Así lo tienen en la mayoría. Y un médico que se enfrenta en un parto ante la disyuntiva de salvar el feto o la mujer, pues lo que tiene que hacer es salvar a la mujer, aun cuando estemos en un parto adelantado, etcétera, etcétera, como se ha venido sosteniendo. También quiero aclarar que esa diferencia que se hace entre despenalizar y legalizar es una diferencia que en el mundo de los derechos humanos no tiene cabida. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado varias veces a Polonia precisamente porque en aquellos casos que están despenalizados, el Estado polaco no ha creado las infraestructuras necesarias para que verdaderamente esa mujer no sea penada. Entonces, esa diferencia de la ortodoxia tradicional entre la despenalización y la legalización no pertenece al mundo de los derechos humanos, que es donde nos estamos moviendo si atendemos a la jurisprudencia de los tribunales. Acá se ha sostenido que la Corte Argentina se equivocó en el caso FAL. Bueno, yo acepto que esa pueda ser una opinión, pero quiero decir que no es la opinión de la Corte Interamericana, que precisamente en el caso Artavia Murillo citó a la Corte Argentina aceptando la posición que la Corte Argentina tuvo en el caso FAL. Es un diálogo de cortes que se tendió allí y precisamente lo que hace la Corte Interamericana es aceptar la interpretación del caso FAL. O sea que me parece algo muy importante en ese sentido. Y esta interpretación de estar mirando qué pasó cuando los tratados se ratificaron o se firmaron, violenta también algo que es propio de la teoría de los derechos humanos, que es la interpretación evolutiva. Quiero que se piense sobre esto. La Convención Internacional de los Derechos del Niño se ratificó en el año 1989. El mundo de los niños en el 1989 era un mundo diferente. Y nosotros incorporamos a la Constitución en ese bloque, como lo señalaba el doctor Germán Vidal Campos en esa cita que yo hice, también la Convención de No Discriminación contra la Mujer. Y esa CEDAW, esa Convención Internacional de los Derechos de No Discriminación contra la Mujer, también venía de una época que no es el mundo de hoy. O sea, 30, 40 años, señora presidenta, los derechos humanos de las mujeres. Nosotras, las mujeres, no podemos seguir siendo un instrumento. Acá se niega la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y se habla de la autonomía de un médico para negarse. O sea, se le da más valor a la objeción de conciencia, ya no solamente de un médico, de la institución, de la persona jurídica. Esa autonomía tiene más valor que la autonomía de una mujer que no quiere ser instrumento. Bien, pensemos en esto. El mundo evoluciona y esa evolución va a favor
de las opciones que tienen las personas para decidir sus propios proyectos de vida. Ninguna opción es absoluta, por supuesto, todas tienen restricciones y eso es lo que estamos haciendo, ponerle restricciones a ese famoso derecho a la vida del feto, pero también a este derecho de la mujer a su autonomía. Entonces, por eso la ley es razonable y es equilibrada. Gracias, señora presidenta. Gracias, doctora. Tiene la palabra